soy Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y me da mucho gusto saludarles para platicar hoy acerca de la inflación que hemos estado observando durante los últimos meses, en particular el último mes en nuestro país. Y de acuerdo a los últimos datos que aportó el INEGI respecto a la inflación se ubica prácticamente en 7.4% en términos anuales. ¿Por qué estamos en ese nivel? Y tal vez iniciar con ¿qué es la inflación? Y cuando hablamos de inflación, hablamos del incremento generalizado de precios de bienes y servicios en nuestro país, en nuestra economía. Y ese incremento generalizado, el cual en promedio nos dice que los bienes y servicios en México se están aumentando, o en noviembre aumentaron a tasa anual 7.4%. Y la realidad es que las causas principales ahora sí vienen de fuera. No es tanto situaciones internas de nuestra economía, decisiones en materia de política económica en nuestra economía, que en años anteriores, que en décadas anteriores, realmente cuando observábamos altos niveles de inflación en nuestro país, muchas veces eran consecuencia de malas políticas o de cuestiones internas. Lo que se observa a nivel internacional es que la gran mayoría de los países están observando altos niveles de inflación, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Europa, Reino Unido, y esto se debe principalmente a la interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional como consecuencia de la pandemia. Durante 2020, que con las medidas de aislamiento, realmente lo que hubo una contracción de la oferta, es decir, hubo una interrupción de las cadenas productivas. Ya no se produjo lo mismo y sobre todo ya no se comercializaron y se transportaron el mismo nivel de bienes y servicios durante principalmente el año pasado, durante 2020. Esto lo que hizo fue que para 2021, una vez que la actividad económica más o menos estuvo recuperándose a nivel mundial y entonces fuera necesario justamente transportar mercancías entre países, mercancías que son producidas en China, en cualquier país del mundo y que son transportados al otro lado del mundo, este incremento en la producción que se fue observando durante 2021 lo que hizo fue que saturar, déjenme ponerlo así, todo este proceso de transporte, que puertos están llenos, que entonces esto incrementa los tiempos de transporte, los costos de transporte, esto presiona los costos para las empresas y esta presión en los costos lo que hace es que las empresas a nivel internacional incrementen los precios. A nivel global, esta interrupción de las cadenas está generando fuertes presiones inflacionarias en otros países y también en México, porque al fin y al cabo México importa productos de otros países como insumos para su producción o como bienes de destino final, y esto presiona el nivel generalizado de precios. Entonces no es nada más que sea México el que está observando esta alta inflación, sino es el mundo en general el que está observando, ¿no? Viene de cuestiones externas. Entonces podemos hablar de un efecto pandemia, efectivamente, pero hay otro componente, digamos, este efecto pandemia ha tenido un fuerte efecto sobre el precio de alimentos en México, es un ejemplo, y de otros bienes y servicios, pero hay otro componente que también es interno, tiene que ver con el costo de los energéticos y los precios controlados por el gobierno, los cuales justamente durante octubre y noviembre sufrieron un incremento importante. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, se retiró el subsidio que existe para el costo de la electricidad, el subsidio de verano se le conoce, y pasamos a la tarifa de invierno, que son tarifas más altas, sobre todo en la zona norte del país. Entonces, estos precios controlados también sufrieron un incremento importante, sobre todo la parte de energéticos, eso presionó la inflación de manera importante en nuestro país. Porque en noviembre observamos una tasa anual de 7.4%, también tiene que ver con lo que le llamamos el efecto base, es decir, en noviembre de 2020 lo que observamos fue una inflación muy, muy baja. De hecho, la segunda quincena de noviembre del año pasado, de 2020, lo que se observó fue una ligera deflación en una de las quincenas del mes. Entonces, cuando hablamos de que cuando estamos comparando el nivel de precios de noviembre de 2021 contra el nivel de precios noviembre de 2020, teníamos una base muy baja. Entonces, por eso es que también esperábamos una inflación relativamente alta por este efecto base. Entonces, serían como que los tres efectos más importantes del por qué observamos 7.4% en noviembre tendría que ver con los efectos externos por la interrupción de las cadenas productivas, los efectos internos por el incremento en el costo de energéticos y precios controlados y por el efecto base. Nos preocupa o a la banca central, al gobierno le preocupa
a tener controlada la inflación tiene que ver primero con el efecto obviamente sobre las familias, que a la hora que los bienes y servicios incrementan el precio, tiene un efecto sobre el poder adquisitivo de las familias. ¿A qué nos referimos con el poder adquisitivo? A la cantidad de bienes y servicios que las familias pueden comprar con sus ingresos. Los precios de manera generalizada van incrementándose cada vez. Con un mismo salario, las familias pueden comprar una menor cantidad de bienes y servicios. Entonces, ese es el primer efecto, digamos, adverso de observar inflaciones altas. El segundo efecto adverso tiene que ver también con la planeación para las empresas, ¿no? Esto presiona los costos para las empresas tener inflaciones altas y esto lo que genera es incertidumbre acerca de, bueno, cuánto va a durar esta alta inflación, esta relativamente alta inflación, como para ver si ajustan sus procesos productivos, ajustan sus precios o qué hacer para enfrentar esta incertidumbre. Entonces, estas, digamos, serían los dos principales efectos. En materia de política económica, tiene el mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo en nuestra economía, es la banca central, es decir, el Banco de México. Y es una de sus principales funciones del Banco de México. Entonces, en respuesta a estos incrementos en la inflación, Banco de México lo que ha hecho es incrementar la tasa de interés objetivo, es decir, implementar una política monetaria contractiva. Este incremento en la tasa de interés objetivo lo que hace es encarecer los créditos para las familias, los créditos para las empresas, encarece también los proyectos de inversión y entonces lo que induce es una disminución de la demanda agregada y esta disminución de la demanda agregada lo que tiende a hacer o lo que teóricamente debería hacer es a la hora de contraer la demanda agregada, quitarle presión a los precios. Ese tipo de políticas funciona cuando justamente las presiones inflacionarias son del lado de la demanda. Sin embargo, lo que estamos ahorita observando es que las presiones inflacionarias son del lado de la oferta agregada. Y es cuando decimos, bueno, entonces los efectos de una política monetaria contractiva son relativamente limitados. Es más, cuando observamos en nuestro país y hablamos de la brecha del producto, y esta brecha del producto es decir, en qué nivel se encuentra actualmente el PIB en México relativo a su nivel de mediano plazo, ¿no? Su nivel natural de este PIB. Y estamos por debajo. Este indicador lo que nos dice es que las presiones inflacionarias no son del lado de la demanda. Y la política monetaria a la hora de inducir cambios en la demanda agregada realmente los efectos van a ser limitados, sobre todo porque vienen de cuestiones de oferta, vienen de presiones inflacionarias del exterior. Entonces los efectos son limitados de esta política monetaria, entonces los incrementos en la tasa de interés objetivo que ha realizado Banxico y que yo supongo va a continuar realizando ahora próximamente cuando se vuelva a reunir la Junta de Gobierno para tratar de disminuir los efectos inflacionarios, yo veo limitado el alcance que puede tener la política monetaria. Yo más bien vería importante el continuar diciendo por parte de la banca central que los efectos son transitorios, es decir, son shocks externos, son presiones inflacionarias externas las que están incrementando los precios en México y realmente todos los analistas, todos los mercados a nivel internacional esperan que a mediados de 2022, desde el segundo trimestre de 2022 hasta mediados, ya se empiece a observar una caída en los precios a nivel internacional, se vuelvan a establecer, a regularizar estas cadenas productivas, estas cadenas de suministro a nivel internacional. Entonces, a eso es lo que nos referimos con que son efectos transitorios, la parte de inflación. Entonces, ahí es donde vale mucho la pena que la banca central no necesariamente incremente la tasa de interés objetivo, pero sí tenga un mejor canal de comunicación acerca de cuáles son las causas de la inflación que se está observando en México, justamente para que no se contamine el proceso de formación de precios, es decir, que no se genere una espiral inflacionaria, que no este incremento de precios haga que los costos aumenten, que las empresas decidan aumentar precios y nos lleve a esta espiral. Entonces digamos que diciembre y sobre todo enero, que es lo que le llamamos, lo que le conocemos como la cuesta de enero, que es decir, pues pagar todo lo que gastamos durante diciembre, hace que, en mi opinión, debamos ser algo precavidos con nuestro gasto, ¿no? Y no gastar más allá de lo que podemos pagar. Tratar de no endeudarnos tanto durante diciembre. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una época de altas tasas de interés. Quiere decir que los créditos, si pagamos con tarjeta de crédito, las tasas de interés que vamos a estar pagando van a ser relativamente mayores a las que fueron hace unos meses. Entonces ahí vale la pena
tener, digamos, un presupuesto balanceado para las familias. Entonces eso creo yo es muy, muy importante para hacer la parte de la puesta de enero mucho más transitable, digamos, para todas y todos nosotros. Por su parte, el gobierno, yo creo que si bien es limitado el gobierno federal lo que puede hacer en materia inflacionaria, lo que sí creo yo ha hecho bien es la parte del balance público, la parte del déficit público, la parte del incremento de la deuda, el cual no se ha observado en términos reales. Y esto lo que sí ayuda es que no haya presiones inflacionarias adicionales, el mantener un presupuesto relativamente balanceado a nivel federal. Esto ayuda, ¿no? También esta parte de lo que ha aprovechado el gobierno federal de bajas tasas de interés internacionales para refinanciar deuda, eso también ha ayudado. Entonces es una parte que no generó presiones inflacionarias adicionales, por lo cual se espera que hacia mediados del próximo año empiece a bajar. Y por el otro lado, que también vale la pena estar atentos de la economía, tiene que ver con las presiones inflacionarias en los Estados Unidos. En Estados Unidos ya también hay presiones inflacionarias, y esto porque es importante para nuestro país, porque la banca central en Estados Unidos va a comenzar a incrementar también su tasa de interés. Y de hecho se espera que comience durante el segundo trimestre de 2022, a incrementar su tasa de interés. Y este incremento en la tasa de interés de los Estados Unidos lo que va a presionar es a la tasa de interés en México. Y generalmente lo que se observa es cuando Estados Unidos, su banca central comienza con un ritmo de incremento, una fase de incremento en su tasa de interés, en México se responde también con una fase de incremento en la tasa de interés justo para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio. Cuando Estados Unidos suba su tasa de interés, obviamente los instrumentos financieros en los Estados Unidos van a ser más atractivos, capitales van a ir hacia Estados Unidos, capitales financieros. Eso va a presionar al tipo de cambio en México a que sufra alguna depreciación, presiones a depreciarse. Y es justo en respuesta a esas presiones que se espera que entonces Banco de México incremente su tasa de interés en respuesta a los incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos incremente su tasa de interés, no nos agarre con una tasa de interés doméstica muy alta. Entonces, esa es la parte que Banco de México debe cuidar muchísimo, que por un lado es como instrumento de control de la inflación puedes implementar la tasa de interés, pero tampoco la quieres incrementar mucho, justamente para que cuando Estados Unidos incremente su tasa, no te agarre con tasas muy elevadas y de ahí tengas que incrementar aún más, porque eso incrementa aún más el costo, encarece aún más el costo de los créditos para familias, para empresas, y eso afecta aún más la demanda agregada, contrayéndola, y son, digamos, elementos que hay que tener mucho cuidado, digamos, durante los próximos meses. Pues muchísimas gracias por escucharnos en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana. Les invito a seguir las redes sociales del Departamento de Economía, en particular Twitter, con @ibero_economía. Muchísimas gracias, que estén muy bien.